domicilios. Justo su delegada estaba que me comentaba que estaban llegando recién, así que dimos 10 minutos para que puedan quizá sumarse una mayor cantidad de personas. Antes de todo, pues, espero que estén bien en realidad. Hoy tendremos el inicio de lo que son los repasos, de alguna forma, pues, para que no sea tan pesado al final, semanas antes o días antes de su examen de micro, para que ya vayan como que viendo otra vez los temas, tengan resúmenes de estos y les sean útiles. Así que chicos, yo soy Leonardo Lemache, ayudante desde hace unos 4 años aproximadamente. Evidentemente soy parte de la Escuela de Medicina Humana y con ello de la identidad de micro y de parásito, y con ello pues parte de esos IVAS, ¿no? Imagino que tienen también otros repasos extras con otras identidades más, así que va a ser la misma idea en realidad. Le compartí un documento a Joylet para que se los pueda pasar. Es como tal un PDF, el cual está destinado a que ustedes lo puedan rellenar, porque mi intención ha sido resumir al máximo su clase número 1 y sus dos prácticas, para que puedan guiarse de este esquema que les he hecho, para que no estén revisando la diapo una y otra vez. Hoy día voy a ser bastante breve en realidad, solamente tengo la intención de comentarles las ideas más importantes, así que arranquemos, ¿sí? Recomendación, ten tu esquema o tus PPTs que te esté pasado impreso para que lo puedas llenar, o bueno, si es que tienes, no sé, una tablet y puedes escribir encima, de igual manera. Y si es que no lo imprimiste, ya pues en un hoja en blanco y apunta lo que puedas. Ahí está la información de mi contacto en caso de que tengan preguntas, dudas, consultas, etc. ¿Ok? Así que chicos, arranquemos. Hoy día nos corresponden 3 temas. Bueno, 2, ¿no? 2, 3. Todo lo que sería introducción a la parte de la microbiología, lo cual luego se transforma más que todo en una parte de bacteriología, y la práctica 1 y la práctica 2, que están centradas fundamentalmente, ¿qué cosa? En bioseguridad, en métodos de esterilización, descontaminación, etc. Así que vamos a comentar de manera muy rápida un montón de ideas en realidad, así que voy a buscar que hoy día pues no te canses más de lo que ya estás cansado, imagino. Chicos, entonces iniciamos, ¿sí? A ver, supongo que ya se ve. Listo. Arrancamos. Primero, tu clase es sobre microbiología, ¿no? Introducción. Y lo que tenemos que plantearnos aquí y manejar es que la microbiología como tal es una ciencia, ¿no? Como todas las ciencias que hay. Y esta, ¿en qué va a centrarse? Sobre los agentes que son agentes microscópicos. ¿Cuáles van a ser los agentes microscópicos? Las bacterias, los hongos, las algas, los virus como sí y como no, en realidad, ¿ok? Pueden estar ahí, puede ser que sí, puede ser que no, y los protozoos, también planteados como los protozoarios. Resaltar que tú, en tu unidad de parásito, que creo que es la siguiente unidad, vas a ver full de lo que vendría a ser parásitos, ya sea ectópicos, ya sea eh, parásitos a nivel gastrointestinal, etc. Vas a ver un montón de ellos. Y allí vas a ver a lo que son los protozoarios. Así que no te alarmes, ¿ya? Hoy día vamos a sí o sí ver más que todo bacterias. Aquí hay una parte que es interesante, que a mí me parece que quizá podrían plantearla como una posible pregunta, que eran las 4 fases de la microbiología, las cuales iban desde lo que era una especulación hasta la aparición de lo que serían los microscopios, los primeros microscopistas, a como tal lo que son los cultivos, y ahora una etapa moderna, ¿no? Hay puntos de corte claramente aquí, los cuales son muy importantes. El primer punto de corte es antes de lo que es bueno, en base a lo que es la especulación, se tenían conocimientos generales respecto a qué generaba enfermedad, pero no se sabía exactamente qué. Pero con la aparición de lo que es el microscopio y el señor Leeuwenhoek, básicamente, que lo que hizo fue observar la estructura de un corcho, si es que no me equivoco, en base a ello es que se plantea un cambio y se establece la posibilidad de que agentes muy pequeños sean quienes generan enfermedad.
Luego aparece el aspecto de los cultivos, con lo que sería Pasteur y Koch, y como tal, esto ya es una etapa, ¿qué cosa? Científica de qué? De la microbiología. Aparece como tal, ¿qué cosa? Las bases de la microbiología. Y en la etapa moderna, ¿qué tenemos que sí o sí resaltar? La importancia, un cambio claro respecto a las bacterias, a los agentes microscópicos, ya que a estos se les considera ya como tal, como seres vivos. ¿Por qué? Porque se les reconoce lo que es su metabolismo, lo que sería un aspecto fisiológico, un aspecto genético y un aspecto bioquímico. O sea, ahorita son seres vivos y como todo ser vivo tienen sus características propias. Así que hoy día, ¿qué vamos a ver? Más que solamente ver la parte de la microbiología, la bacteriología. ¿Okay? Es muy amplio en realidad, pero he intentado aquí como que resumírtelo al máximo entre lo que sería qué son las bacterias, cuál es su estructura normal, por así decirlo, su clasificación en base a unos aspectos, y aquí más adelante algunas ideas más para complementar. Así que chicos, de manera súper rápida e intensa diremos qué son las bacterias. ¿Ok? Esto es muy fácil y la respuesta es, son seres vivos. ¿Ok? Y como todo ser vivo, van a contar con ciertas características, ¿no? Esto chicos es de pre. Tienen metabolismo, se adaptan, se irritan, crecen, se reproducen, tienen homeostasis, etc. Al tener todas estas características, ¿qué es lo que va a generar? Que evidentemente interactúen con lo que es el medio, que puedan adaptarse, que generen cambios, que tengan como tal un metabolismo, que sería un conjunto de reacciones químicas dentro de este ser vivo, etc. Todo eso nos va a permitir varias cosas, pero lo más importante es clasificarlas y reconocerlas, ¿ok? Cuando veamos la parte de la clasificación, que creo que le corresponde a otra compañera más, que es de su parte práctica, van a ver básicamente dos cosas. Una clasificación a nivel microscópico, que es en base a las tinciones, que van a usar tinción Ciel-Nielsen, tinción Gram, tinción azul de metileno, azul de lactofenol, tinta china, Lugol, etc. Una variedad de tinciones, las cuales se centran ya sea en lo que es la morfología, para poder establecer estructuras claras, diferenciar, etc. Aspecto microscópico. ¿Con qué? Con el microscopio, evidentemente. Y luego un aspecto macroscópico, disculpa la letra, que es en base a lo que es el metabolismo. Metabolismo. ¿Por qué? Porque habrán bacterias las cuales requieren más o menor cantidad de ciertos sustratos, ya sea oxígeno, ya sea, por ejemplo, nitrógeno, ya sea, por ejemplo, carbonos, etc. ¿Ok? Así que, volviendo a un aspecto de qué son las bacterias, decimos que son seres vivos, pero son característicamente unicelulares. ¿Qué significa esto? Que son bastante simples, son sencillos. Y al ser tan sencillos y al ser tan simples, ¿qué les permite? Justamente lo que está aquí, adaptarse. Adaptarse fácilmente. Por eso es que las bacterias tienen una facilidad inmensa, ¿para qué? Para poder adaptarse a qué cosa? A antibióticos, adaptarse a medios, adaptarse como tal a medios extremos. Por eso es que las bacterias sobreviven, ¿no? Están las famosas termoacidófilas, que están pero a temperaturas altísimas y a un pH demasiado bajo y siguen vivas, ¿no? Y también son células procarióticas, ¿no? Diferencia rápida entre procarióticas y eucarióticas, un núcleo que sea verdadero. Como tal, chicos, son seres vivos, pero que son recontra simples, ¿sí? Son simples, son así, sencillos. Y por tanto tienen ciertas estructuras las cuales son fijas. No obstante, antes de indicarlo, pertenencia. ¿A qué dominio? Al dominio bacteria. Y al reino eubacteria, ¿no? Lo más importante. Ahora sí, chicos, voy a resaltarte por aquí las estructuras bacterianas que siempre van a estar, que sí o sí tienen que estar, y dejaremos de otro color quizá, las que pueden estar, pero no siempre. ¿Ok? La que siempre tiene que estar, ¿cuál va a ser? Tu pared celular. ¿Ok? Va a ser la que va a establecer esa diferencia entre lo que es un medio externo y lo que es el medio interno, entre lo que es el intra y lo que es el extracelular. Segundo, tu membrana plasmática. ¿Cómo va a actuar esta? Como una membrana semipermeable, la cual va a establecer qué cosa? Especificidad. Entre qué pasa y entre qué no pasa, ya sean lípidos, proteínas, carbohidratos, etc. Recuerda, son seres vivos, son células, actúan justamente como ellos. ¿Qué más? Material genético. Su cromosoma
que es una región nucleoide que puede ser ARN, que puede ser ADN, etc. Creo que más adelante vas a ver una clasificación, creo que es la de Baltimore, si es que no me equivoco, en base a cuál es la orientación. Bueno, ese más que todo para virus en realidad. ¿Con qué más vas a contar? Con citoplasma. Idea importante. Los seres vivos, tú, yo, los animales que están por allí, tienen un alto porcentaje de agua. Los seres humanos tenemos agua entre un 50 hasta un 70% de agua. 50% en los adultos mayores, que están ya todos como que chupaditos, ¿no? Así, todos secos. Y los bebés tienen un 70%. Tú y yo estaremos entre un 60%, 65%, ya. Algunos países estarán con su 55%, ¿no? Y como tal, las bacterias también tienen esa cantidad de agua. Tienen 80% de agua y lo demás serían un material sólido como tal. Lo cual se centra en qué cosa? Los famosos elementos químicos que son vinculados a un aspecto orgánico. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Recuerda, son seres vivos. ¿Ok? Siempre planteate esa idea de manera bastante importante. Son seres vivos. ¿Qué otra estructura más va a estar presente en mis bacterias? Usualmente, los ribosomas, que son mis proteínas de las bacterias, y lo que es el plásmido, que le da la capacidad para poder brindárselo a otra bacteria o a sus bacterias o a sus hijos, entre comillas, y con ello promover lo que sería la adaptabilidad a diferentes medios. Todo lo demás que está por allí planteado, los pilis, lo que es la cápsula, lo que es el glicocálix, los flagelos, esporas, etcétera, va a ser algo un poco más variable en realidad y no siempre va a estar presente. Lo que está resaltado sí está presente siempre y también, bueno, estoy que me guío de lo que dice tu PPT. ¿Okay? Así que si es que te preguntan, ¿no? En las bacterias siempre hay flagelos. No, no hay siempre flagelos. En las bacterias siempre hay cápsula. Falso, tampoco siempre hay cápsula. ¿Ok? Recuerda eso. Ahora, clasificación. Como yo te dije, tenemos dos formas. Una de forma microscópica, en base a las tinciones, aquí está, tinciones, y otra de forma macroscópica, en base a lo que es el metabolismo, ¿sí? Vas a verlo ya en tu clase, asumo que también ya lo has visto, que te ponían diferentes tubitos, te ponían a la bacteria, tenías que sembrarla justamente allí, había un cambio en los colores, se ponía azul, se ponía verde, se ponía rojo, etcétera, ¿no? ¿Eso qué es? Es una batería bioquímica. ¿Y qué te permite ver? De forma macroscópica, o sea, tú con tus propios ojos, observar qué cosa, lo que es el metabolismo bacteriano en base a un cambio de color, en base a un cambio de consistencia, densidad, etc. Así que aquí voy a plantearte tres ideas, las cuales van a permitirte poder clasificar a tus bacterias. Idea 1, morfología. Las bacterias van a plantearse como bacilos, cocos, y así van a poder organizarse como diplococos, como estafilococos, como estreptococos, o podrán ser vibriones y espirilos. Vibriones como una comita y espirilos como un tirabuzón. A resaltar, creo que tú solamente vas a ver aspectos de los bacilos y cocos y disposiciones como diplococos, estafilococos y los estreptococos, que van a ser los más importantes. Y es más, creo que tú vas a ver principalmente un grupo de los estafilococos, porque se asocian mucho a lo que serían las intoxicaciones alimentarias, y un aspecto de lo que son los bacilos gran negativos, que se encuentran a nivel intestinal, una gran cantidad de estos. Así que aspecto 1, morfología. ¿Qué forma tienen? Son como una bolita, como una esfera, son como un arroz, etc. Metabolismo, ya sea respecto a lo que sería lo que son requerimientos de sustratos, oxígeno, a qué pH funcionan, a qué temperatura funcionan, qué enzimas tienen, etc. Y un aspecto más que todo de características, ¿no? Tienen pared celular o forman esporas, etc. El diagrama que te he puesto aquí a un lado, en el lado del derecho inferior, es un esquema propio, ¿ok? Que yo pude elaborar en base a la guía práctica de este medio. Como tal, no vas a ver todas estas bacterias, ¿ok?
Incluso este esquema es mucho más, más grande. Me falta todo lo que serían las bacterias especiales, por así decirlo. No obstante, te va a servir para poder guiarte respecto a las bacterias que vas a ir viendo. Yo asumo que ya has visto lo que sería al Staphylococcus aureus, así que por aquí está, ¿no? ¿Cómo se lee este esquema? Sencillamente, decimos bacterias que son gram positivo, que tienen de forma cocos, que tienen como enzima catalasa. Aquí tenemos a los estafilococos que pueden ser coagulasa positivo. Es el aureus, ¿ok? Así es sencillo. En cuanto a la morfología, ¿cómo se va a poder hacer, chicos? En base a las tinciones, ¿ok? Agarras tu tinción de Lugol, tu tinción azul de metileno, azul de lactofenol, tu tinción Gram, etcétera, y vas a ver qué forma tiene, qué cosa, tu bacteria, coco o bacilo. Pero también tenemos otras tinciones más, que son las que están aquí planteadas, que son dos, que son las tinciones compuestas o también planteadas como especiales a veces que van a permitirte diferenciar entre grupos. Tenemos la tinción Gram, que tú lo has visto ya desde la academia, fijo las has tenido que ver. Tenemos a las Gram positivos y a las Gram negativos, y tú recuerdas que cuando yo digo Gram positivo, ¿a qué se asocia? A peptidoglucano. Así que aquí, importante, resaltas lo que dice peptidoglucano, que vas a poner Gram positivo, así, recontra positivo. Ahí está, sencillo. Mientras que las bacterias gram negativo no tendrán tanta cantidad de peptidoglucano, pero ¿cómo se van a diferenciar? Tienen una estructura más compleja, ¿ok? Al punto que se pueden plantear como si fueran dos membranas, ¿ok? Entre comillas, dos membranas celulares. Al final se plantea como la membrana celular verdadera y otra sería una membrana externa. Recuerda, membrana celular es parte de una célula. Es una estructura compleja como tal. Tiene una gran cantidad de elementos, ya sean proteínas, ya sean polisacáridos, ya sean fosfolípidos, etc. ¿Ok? Siempre planteate esto. Pero de ahorita, ¿qué tienes que quedarte sí o sí? Tinción gram positivo, ¿a qué se asocia? Básicamente lo que es el peptidoglucano. Dudo mucho yo que te consulten respecto a los pasos que tienes que tú seguir. No obstante, aquí está todo esquematizado para que puedas guiarte y establecer cuáles son los pasos y qué finalidad tiene cada uno de estos pasos y también cómo se va a ir observando. ¿Ok? Observar. También está la atención de Ziel-Nielsen, que es para plantear si es que las bacterias son VAR positivo o VAR negativo. ¿No? ¿Cómo se define eso? Bacterias, alcohol, ácidos resistentes. ¿Ok? Listo. Hasta aquí, chicos, esto es un aspecto de lo que es la clasificación. No obstante, te comenté respecto a lo que es el requerimiento de oxígeno. Eso de aquí está en tu PPT y es muy importante. ¿Por qué? Las bacterias, como todo ser vivo, viven en diferentes ambientes, en diferentes medios, se adaptan a estos. Y por tanto, tendrás bacterias las cuales van a requerir un montón de oxígeno y otras que van a requerir o bien cantidades mínimas de oxígeno o bien nada de oxígeno. Así que están aquí planteadas como 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí te ponen un poquito de información, ¿sí? Para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Esto es de tu PPT. Así que, a ver, observa bien. Tenemos un medio, el cual se plantea de color anaranjado, y unas esferas de color moradito, ¿no? Ahí está. Listo. Las esferas son cocos, aparentemente, ¿no? Bueno, diremos que son cocos, pero como tal serían colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque tus bacterias, como todo ser vivo, crecen, pero no van a crecer en tamaño como tal, sino en cantidad. ¿Y qué van a formar? Colonias. Asumo que ya hizo tus placas Petri, ¿no? Y de todo ello. Y habían como que grumos, ya, colonias. Así es. El uno vendría a ser, está pegado a la superficie, aerobios de qué tipo? Estrictos. ¿Por qué decimos que son aerobios? Requieren sí o sí oxígeno. ¿Sí? Tendrán un mecanismo como tal de respiración, ¿ok? Van a consumir oxígeno. Luego tenemos a los aerobios de tipo facultativo. ¿Qué debo de resaltar? Están dispuestos en todo el medio, tanto arriba como abajo. Tienen dos posibles mecanismos. Un mecanismo de respiración, que consumen oxígeno, y un mecanismo de fermentación, en el cual no consumen oxígeno.
bueno, en el cual no requieren oxígeno. 3 serían mis anaerobios estrictos. Están aquí, abajitos, pegados aquí abajo. ¿Qué mecanismo tendrán? Un mecanismo fermentativo, básicamente. Luego tenemos, ¿qué cosa? Los anaerobios, que son aerovariables. Eso es un poco sencillo de plantear, en realidad. También son fermentadores, pero pueden disponerse en toda la región del cultivo. Y finalmente, lo que son los microaerófilos. Tú te preguntarás, ¿no? Pero Leo, ¿eso de aquí es importante? Sí, sí es muy clave. Ejemplo rápido. Un niño, digamos, agarra una lata de atún, la abre y come, ¿no? El día siguiente, o ese mismo día, horas después, está con diarreas profusas, vómitos, náuseas, abundantes cámaras. Tú, conociendo cuáles son las bacterias que son anaerobias estrictas, porque ojo, en tu lata de atún, básicamente no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un agente oxidante. El oxígeno oxida. Y como veremos un poquito más adelante, en la parte de causas de descomposición, vas a ver que el oxígeno promueve lo que sería la descomposición. Así que, ¿cómo es que las latas de atún duran tanto tiempo? Porque carecen de ciertos agentes, de ciertos sustratos que pueden permitir la proliferación de ciertas bacterias. Por tanto, lo que puede asumir, ok, el niño se ha intoxicado. Tiene que ser una bacteria que no requiere oxígeno, un anaerobio estricto. Por ejemplo, el Clostridium. Simple, sencillo. Así lo puedes asociar. ¿Ves? Es clave que tú manejes esta información. Listo. Seguimos. Como tal, te hice un pequeño resumen de toda tu clase en solamente una diapositiva y media. ¿Ok? Así que sí, dejé varias cosas en realidad, pero sí que resalto lo más importante. Y mi intención con esto es que se te quede para ti este esquema y lo uses pues de manera frecuente, ¿no? Yo espero eso, sinceramente. Espero mucho eso. Es más, espero que te haya gustado el esquema. Ahora sí, aspecto de crecimiento bacteriano. Chicos, idea súper simple y rápida. Bacterias, seres vivos. Seres vivos, como tal, tienen un metabolismo. Metabolismo, ¿qué significa esto? Reacciones químicas. Y como tal, ¿qué reacciones químicas van a darse en las bacterias, como en todo ser vivo? Un aspecto de nutrición. Y para que alguien pueda nutrirse, para que alguien pueda crecer, ¿qué va a requerir? Sustratos. ¿Ok? El que ya vimos es el oxígeno, ¿no? El oxígeno, al menos para nosotros los seres humanos, es indispensable. Y otro conjunto de sustratos más, ¿no? Sean carbono, bueno, material orgánico, inorgánico, etcétera, ¿no? Ni que fuéramos plantitas que hacen fotosíntesis y todo ello. Así que, lo que es su crecimiento bacteriano se va a regir bajo una fórmula, que es básicamente un número inicial de bacterias por 2 a la n. ¿Esto bajo qué idea se va a manejar? Sobre lo que es la división celular, ¿sí? Tus bacterias se dividen ya dos, ¿no? Se parten en dos, ¿ok? Básicamente sucede eso. Y por ello es que en base a un factor 2 es que tú vas a establecer que hay un crecimiento bacteriano. Evidentemente, si ves el esquema que está aquí al lado derecho, hay unas fases de lo que es el crecimiento. Inicialmente, ¿qué va a pasar? Una adaptación, que también se suele plantear como una latencia, ¿no? La bacteria llega a un medio y tiene que, entre comillas, aclimatarse a esto, ¿ok? Tiene que hacer que el medio sea propicio ¿para qué? Para su crecimiento. Y con ello, ¿qué comienza? El crecimiento, que suele ser exponencial, aunque también plantean que puede ser logarítmico. Y es un poco tedioso esto en realidad, pero bueno, sería exponencial si es que no hubiera ningún factor que lo limitara. Pero, pues se plantea que es logarítmico porque a veces hay agentes los cuales pueden evitar lo que sería el crecimiento bacteriano o poder una competencia, etc. Pero poco a poco ves que pasamos de una fase exponencial a una fase estacionaria. ¿Por qué? Idea rápida, sustrato, ¿no? Ya sea oxígeno, ya sea elementos orgánicos, no sé qué más, ya sea nitrógeno, etcétera, ¿no? Si es que el sustrato se va a comenzar a terminar, eso va a generar
el crecimiento bacteriano se encuentre estancado. Por un tiempo, por un ese momento, tengo una cantidad de bacterias. Pero cuando el sustrato se acaba, ¿qué pasa? Para abajo. Muerte. ¿Ok? Se plantea que la muerte también suele ser exponencial, aunque yo creo que más correcto sería decir que es logarítmica, ¿ya? Porque no es que, o sea cada entre dos, entre dos, no, sino que puede ser un cambio un poco más variable en realidad, ¿sí? Así que plantead esto. Inicialmente hay una adaptación al medio, luego hay, tras la adaptación hay un crecimiento, hay una reproducción, luego va a haber un cese de esta reproducción en base a un factor, que es el factor sustrato, y tras esto, una caída drástica, así abrupta, ¿de qué? De la cantidad de bacterias. Esto también puede estar asociado a qué? A la acción de otros agentes de nuestra inmunidad, ¿no? Obviamente eso está planteado pues para un contexto de un medio aislado, ¿no? Porque en un contexto de nuestra inmunidad es muy diferente, ¿ok? Suele variar muchísimo más. Así que como te está estableciendo, pues el n entre t, el n sub t, el n subíndice t, vendría a ser las bacterias para un tiempo establecido. Bacterias para un tiempo establecido. El n sub 0 vendría a ser el número inicial. Y el n vendría a ser el tiempo planteado. Como tal, chicos, esta fórmula que te está brindando, ¿cómo es que las bacterias van a dividirse? De dos, ¿no? Una bacteria se divide en dos. Dos bacterias siguen en 4. 4 en 8. 8 en 16 y por eso es un 2 a la n, básicamente. Ahora, además de lo que es el oxígeno, hay otras necesidades ambientales las cuales tenemos que sí o sí cubrir, que son dos. La temperatura y lo que es el pH. Ya te adelantaba que tenemos a las famosas termocidófilas, ¿no? Las bacterias, a pesar de que son tan simples, pueden resistir ambientes extremos, de una acidez, pero mínima. Acidez de 1 de pH, 2 de pH, 3 de pH, eso es bajísimo. O temperaturas muy altas, más 80 grados centígrados, 100 grados centígrados, etc. Ahí están las termocidófilas, bueno, las termófilas, ¿no? Termo, temperatura, calor, filas, amantes, que les gusta el calor, etc. ¿No? Incluso están las termófilas extremas y las hipertermófilas. Así que por aquí, chicos, vamos a plantear nuestro esquemita. Ahí está. Le ponemos 7 y le pondremos un 2 y aquí le pondremos un 11. Sus bacterias se plantean en tres grupitos. Las que son las neutrófilas, ambiente neutro, prefieren ello. Las que son las acidófilas, prefieren un ambiente ácido. Y las alcalinófilas, sería, ¿no? Como tal, ¿qué quiero que te quedes de esta idea que está aquí? El pH del cuerpo humano, ¿de cuánto es usualmente? ¿Cuál es el pH normal de nuestra sangre? Sanguíneo, 7,35 a 7,45. Pero las bacterias tienen como pH normal óptimo de 6,5 a 7,5. Obviamente eso es para solamente un conjunto de bacterias. Habrá bacterias las que les prefieran pHs ácidos o pHs un poco más básicos, ¿no? Incluso habrán bacterias que justamente por esta preferencia de pHs, al llegar a un medio, van a hacer que el pH del medio cambie. Ejemplo rápido, el Helicobacter pylori, ¿no? Ahí se hace una prueba con este amonio para poder establecer la cantidad de este, pero el Helicobacter pylori actúa justamente a nivel de la mucosa gastrointestinal y altera lo que es el pH. ¿Ok? Todo se vincula al final. En cuanto a lo que son las temperaturas, también tenemos como tal tres grupos, ¿ya? En tu PPT te han puesto dos esquemas. Uno que es una tablita, en la cual te dicen que tienes a las criófilas, obviamente crío de frío, a las mesófilas y a las termófilas. Ahí están. Nuevamente, disculpa la letra, por favor. Y aquí están, más allá, más extremas, las termófilas extremas, obviamente. Y aquí las hipertermófilas. ¿Cuáles son los puntos de corte en cuanto a temperaturas? Son muy variados en realidad. 35 a 75, aquí te ponen que sería como de 20 a 40, si no me equivoco, y te ponen de menos 10 hasta 30 aproximadamente, y por aquí ya sí sobrepasan los 100 grados centígrados, ¿no?
Esas sí ya son las reales extremas. ¿Esto por qué va a ser importante? Nuevamente, aspectos de esterilización. Si estás frente a una bacteria la cual resiste tranquilamente 50 grados centígrados, ¿qué vas a tener que hacer? Considerar un agente de calor, ya sea seco o húmedo, el cual llegue a una mayor temperatura y la pueda terminar desnaturalizando o eliminando. ¿Sí? Esa va a ser la idea clara que tienes que aquí tú manejar. Así que listo. Tus bacterias crecen, son seres vivos, requieren ciertos sustratos. Ahora, pasamos a una idea importantísima, que es, si yo tengo bacterias en alimentos y mis bacterias crecen, y ojo, no solamente bacterias en realidad, ¿no? Pueden ser cualquier tipo de ser vivos, hongos, parásitos, eh, sí, bacterias, algas, o no, algas, quizá no. ¿Eso que va a generar en tus alimentos? Descomposición. Y van a darse mediante dos fenómenos, por así decirlo. Los fenómenos vitales, que como tal son los agentes, que son las bacterias, los parásitos y las enzimas. Aquí un pequeño comentario, ¿ya? Si es que te hace, si es que, bueno, por ejemplo, ¿no? Digamos que hace una semana fuiste a comer al pollito Fiu Fiu, el que está atrás de este fármaco, comiste eso y esa misma tarde, noche, estabas mal del estómago, estabas con diarreas, vómitos, etcétera. Probablemente lo que te ha pasado ha sido que te has intoxicado con enzimas. No, ¿qué hablo? Con toxinas, ¿sí? Toxinas. No obstante, también tenemos fenómenos mediante los cuales las enzimas de las bacterias o de los parásitos pueden generar una descomposición a nivel de qué? De lo que son los alimentos. Así como con las toxinas. También pueden tener cierto efecto sobre esos alimentos. Tenemos los fenómenos que son los no vitales, que están, pues, que son factores ambientales usualmente. ¿Como cuáles? Factor importante, la temperatura. Factor importante 2, la humedad. Factor importante 3, la exposición a la luz, al calor. Como tal. Factor número 4, oxígeno, oxidación. Y todo enmarcado en qué? En el tiempo, ¿no? Obviamente, a mayor tiempo que estés expuesto a una temperatura alta o una humedad mayor, eso que va a predisponer a una descomposición. ¿Y qué se va a observar cuando tú dices que algo se está descomponiendo, algo está en mal estado, etcétera? Uy, eso de aquí es sencillo. Color. Tu pancito, así que era todo blanquito, está que se pone negro, está que es un hongo ahí, está que se pone verde, está que le sale pelusa. Además de color, sabor. Tu milanesa que acabas de comer, como que pica bastante. Textura. Tu arrocito está todo blando. Consistencia también. Consistencia. Entonces, en base a estos fenómenos que son vitales y los no vitales, ¿qué va a darse? Un cambio físico y químico que es, como tal, una descomposición de tus alimentos. Tú puedes plantearte qué hacer para conservar mis alimentos. Y tenemos tres métodos: por frío, por calor y por métodos químicos. Otra vez, resalto, te he puesto un resumen, ¿ok? De lo más importante para que tú te guíes de esto, ¿ya? Mi intención con esto es que tú no tengas o tengas aquí toda la información libre para que la puedas usar para estudiar, ¿ok? Así que decimos, mecanismo por frío. ¿Qué vamos a decir aquí? Mecanismo por frío. Chicos, siguiente idea. Tú sabes que la temperatura, como tal, los grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit, son el promedio de la energía cinética de las partículas de un cuerpo. ¿Ok? Tú sabes eso. Tú lo has visto ya sea en la pre o en CN, o en CN1 o 2, ¿ya? Tú lo has visto. Así que, si yo planteo una menor temperatura, ¿cómo se va a ver traducido esto? Como como una menor velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque si mis partículas se mueven mucho más lento, interactúan menos. Y si interactúan menos, hay menor velocidad de reacción. ¿Y esto a qué se va a ver traducido? Menor actividad. Entonces, ¿a mí qué me va a convenir? Disminuir la temperatura de los alimentos para que estos se puedan conservar. Pero ¿qué debes recordar sí o sí? Las criófilas, ¿no? Recuerdas que las criófilas estaban en una temperatura de
Menos 10 hasta 30, incluso por ahí, ¿no? Menos 10 hasta 3, 4, 5 grados. Esa es su temperatura ideal. Para todo hay solución, ¿sí? Refrigeración. Como tal, acá vendría a ser nuestra refrigeración, mantener mis alimentos entre 0 y 10 grados. Aquí. Se mantienen en este extremo, entre 0 y 10. Congelación. Cuando hago que baje de 0 hasta menos 18. Y luego hay un efecto de lo que es la ultracongelación. Ahí sí ya a menos 40, etc. ¿Eso para qué se suele usar bastante? Para el plasma, ¿ya? Más que todo para un aspecto médico, ¿no? Para un aspecto de conservación, no tanto de alimentos, sino más que todo una conservación de elementos médicos, sustancias, etc. También tengo lo que sería lo que es el calor. De igual forma, tú sabes que todos los seres vivos, en este caso bacterias, están conformadas por proteínas, ¿cierto? Y las proteínas, tú sabes, tú lo conoces, que tienen una estructura que puede ser primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Tú sabes, tú recuerdas que los enlaces que unen o que disponen este plegamiento son muy débiles y que a un cambio de la temperatura o del pH, ¿qué pasa con esos enlaces? Se rompen. Y si tú lo rompes, estás que lo desnaturalizas. Y si tú lo desnaturalizas, ¿qué generas? Inactivación. En este caso, va a dar inactivación a nivel de las bacterias como tal, a nivel de los parásitos y también a nivel de lo que son las enzimas, porque las enzimas también que son proteínas. Así que haces una inactivación de qué? Bacterias, parásitos y enzimas. En pocas palabras, salvas tus alimentos. Leí que decía escaldado. Bueno, aquí lo que te ponían era que inicialmente es mantener tu alimento a una temperatura, bueno, a agua a 100 grados centígrados, casi en la ebullición, y tras esto, plin, congelar, ¿no? Congelar. ¿Con qué intención? Intención de eliminar aquellas bacterias y luego los congelas e inactivas mucho más que cosa la actividad. También contamos con la pasteurización, ¿no? Que de igual manera, en base a lo que es calor, vamos a inactivar, ¿qué cosa? Bacterias como tal. ¿Okay? Recuerda siempre eso de la pasteurización. Recuerda siempre consumir alimentos lácteos, ya sea queso, leche, que esté pasteurizado. También yogur, ¿ok? Para que no te infectes de brucelosis, ¿ok? Importante eso. También contamos con métodos químicos. Los métodos químicos van a estar serán un poquito más sencillos, por así decirlo. La salazón, emplear sal, la ahumación, mediante lo que es la desecación, la acidificación, mediante lo que son condimentos, establecer un medio ácido, el escabechado, de igual forma, mediante lo que es vinagre y sal. Ya, planteas esto, ¿sí? El aspecto de la acidificación sería un pH diferente que genera esto, desnaturalización, y con tanto, inactivación. Mientras que lo que es la sal y la desecación, ¿en qué se van a centrar? En lo que es la osmosis, ¿sí? La osmosis. ¿Qué es la osmosis? Es como tal un equilibrio de líquidos. Vamos a verlo así, ¿ya? El paso de líquidos entre el intra sal, un alimento, voy a hacer que se seque, que pierda líquido, que pierda agua. ¿Y que debo recordar? El agua es el solvente universal. En el agua, como tal, en el líquido, van a darse todas las reacciones químicas. Y si yo le quito el medio, ¿qué sucede? Inactivo. Sencillamente eso. De igual forma, el escabechado, mediante sal, efecto de osmosis, y mediante vinagre, que es la vinagre, es un ácido. ¿Sí? Es un ácido. Así que también cambia qué cosa, el pH y no el pH. Sencillo, chicos. A ver, hasta aquí es un resumen así, pero rápido, breve nomás, conciso, de lo más importante de tu clase de introducción a la microbiología con aspectos de conservación, con aspectos de crecimiento, etc. Te consulto. A ver, el chat ahí. ¿Continúo con la parte práctica o quieren un descanso de 2 minutos? No sé. Si es que no escucho nada, pues supongo que continúo nomás. Ya, entonces seguimos. Parte práctica. Mira, te he resumido en PPT y medio tu parte práctica, ¿sí? Lo más importante que quiero que tú sí o sí te lleves el día de hoy es lo que está acá, esto que está aquí.
¿Por qué? Porque yo me acuerdo que el año pasado, en el examen 1, cuando hicieron el examen de la parte práctica, esto que es aquí vino bastante. O al menos eso fue lo que me indicaron. Que vino bastante de agentes físicos, químicos, que el calor, a qué temperatura era, que cómo actuaba la radiación, etc. Así que vamos a darle un montón de énfasis a la parte que está aquí. No obstante, antes veremos un poquito acerca de lo que son agentes biológicos, físicos, químicos y una que otra definición. ¿Ya? Como tal, cuando yo aquí planteo agentes biológicos, físicos y químicos, es cómo en el laboratorio o en un medio de este laboratorio vas a poder verte afectado por estos. Por ejemplo, agentes biológicos, ya sea por la ingestión de algún líquido, por la inhalación de algún gas, ya sea por la inoculación, ¿no? Imagínate que estás ahí en el laboratorio y sin querer, ¿no? Con una aguja, alguien te pincha. Justo antes habían pinchado, no sé, alguna bacteria, etcétera, etcétera. O por contacto como tal directo, contacto directo, ¿no? Que eres distraído y sin querer, ¿no? Metes tu dedo en un medio de este cultivo y estabas sin guante, ya sea mediante mucosas, mediante piel o mediante los ojos. O sea, hay muchas formas en las cuales podrías contaminarte como tal. Mediante lo que son agentes físicos, ya sea aspectos de temperatura, aspectos de radiación, aspectos de electricidad o, más que todo, vidrios cortados, etc. Y en aspecto químico, ¿qué sería? Agentes corrosivos, que es lo más importante que tenemos que sí o sí resaltar. Corrosivos e inflamables. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso de aquí está planteado ¿para qué cosa? Para lo que son las medidas de bioseguridad. ¿Ok? Que tienes que tener sí o sí en cuenta para evitar el daño, para evitar tu contaminación, para evitar que tu integridad física se vea afectada. ¿Ok? Ya sea física, mental, etcétera. Esa parte de aquí te la voy a dejar a ti, ¿ok? Para que tú ahí puedas indicar qué es lo que tú crees que es lo más importante. Pero lo que sí, a ver, tenemos que comentar al menos de acá, a ver, por ejemplo, de la eliminación, ¿no? Resaltar que aquellos desechos orgánicos, usa bolsa de color rojo, que son inorgánicos, bolsas negras, quizá la parte de lo que es el lavado de manos, ¿no? Resaltar que tiene que ser al menos de 20 segundos, que tiene que ser desde el codo, ¿no? Hacia el codo, procurar usar lo que sería alcohol en gel, bueno, ¿qué hablo? Alcohol, jabón líquido, que se puede intentar, entre comillas, sustituir con lo que es el uso de alcohol en gel, pero que tras 3 aplicaciones de este alcohol en gel tienes que nuevamente lavarte las manos, que es más útil, etcétera, ¿no? Eso de aquí te lo dejo para ti. Lo que más voy a darle énfasis es aspecto de esterilización, desinfección y, con tanto, descontaminación. ¿Ok? Así que primero planteemos aquí dos conceptos: esterilización y la idea de desinfección. ¿Ok? ¿Qué quiero que aquí sí o sí te lleves? Esterilización, eliminación, eliminación. Y mira, aquí yo digo esterilización, con T de eliminación total. Eliminas todo, ¿ok? Todito, sí, todo. ¿Total de qué? De microorganismos. Microorganismos, ya sean patógenos o sean no patógenos. ¿Por qué? Porque la gente que tú empleas no va como tal a discernir, no va a discriminar entre estos. Elimina todo lo que hay en ese medio. ¿Mediante qué? Mediante métodos, equipos, etc. ¿Ok? Así que, ¿qué quiero que sí o sí aquí se te quede? Esterilización con T de total. Elimina todo. ¿Ok? Aspecto de la desinfección. Justamente es una eliminación, ¿sí? De agentes. Pero, ¿sobre qué cosa?
elementos, agentes o superficies que son inertes. ¿Ok? Inertes. Desinfección con N de inertes. ¿Ok? Recuerda esto, son inertes. Hay otro aspecto que es la antisepsia. ¿Ok? Que es para nosotros, que mediante lo que es el lavado de manos, uso de alcohol en gel, etcétera, vamos a eliminar agentes, o sea, eliminar microorganismos de nuestro cuerpo, ¿no? Eso es la antisepsia, básicamente. La desinfección es sobre superficies que son inertes y la esterilización es la eliminación total, sí, total, total. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la parte final, la cual es agentes de esterilización y también cuáles son los mecanismos. Esto aquí sí viene, así que apúntalo bien, ahí léelo profundamente. Así que vamos. Tenemos dos tipos de agentes, los agentes físicos y los agentes químicos. ¿Ok? Y los físicos se dividen en tres grupos, agentes por calor, por filtración y por radiación. Y como tal, quiero que se te quede esto en la cabeza. Como contexto, la eliminación, ¿en qué se va a centrar? En dos cosas. Uno, recordamos, son seres vivos, característicamente proteicos, ¿no? Tienen proteínas. Yo voy entonces a elevar lo que es la temperatura, voy a brindarles calor, lo cual es básicamente energía. ¿Con qué intención? Intención de desnaturalizar. ¿Ok? Yo los desnaturalizo y consigo qué cosa? Que se rompan sus paredes, que se rompa su membrana y que finalmente fallezcan, mueran. ¿Ok? La filtración tendrá un aspecto más que todo físico respecto a lo que es la retención. Aquí ponemos, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? La retención. ¿De qué forma? Por barrera. ¿Ok? ¿Cuándo se suele usar mecanismo de retención? El famoso papel filtro. Habrás visto quizás, ¿no? Al menos yo lo usé cuando llevé bioquímica. ¿Y cuando llevé qué más? Sí, en bioca lo usé. También lo usé en CN1, creo. El papel filtro. Contamos también con lo que es la radiación. ¿Cuál será la esencia de la radiación? Es la alteración. ¿De qué cosa? De las bases nitrogenadas. Y la pregunta sería, ¿pero dónde hay bases nitrogenadas? En el ADN, ¿no? Nitrogenadas en el ADN y en el ARN. Tú alteras el ADN, ARN de un ser vivo, este funciona mal, actúa mal, no tiene cómo reproducirse, no tiene cómo producir sus proteínas, las cuales van a permitirle su metabolismo normal. ¿Y qué va a pasar con este? Flip, va a acabar muriendo, ¿no? No, si no tiene cómo in- interactuar con el medio, fallece, básicamente. ¿Okay? Esa va a ser la idea clave aquí que tenemos que manejar. Ahora, vamos a comentar acerca de lo que es los agentes químicos. Bueno, antes de eso, mejor decimos lo que son los usos, ¿ya? El uso de los agentes de filtración, que es una restricción por barrera que tiene poros usualmente, o sea, solamente deja pasar algo y otros elementos no, se va a usar para líquidos, ¿ok? Para líquidos no autoclavables. Eso veremos en un instante. Y el caso de la radiación se va a usar para superficies extensas, ¿ok? Superficies extensas. ¿Para qué, por ejemplo? Podría ser para consultorios, para salas de operaciones, para laboratorios, etc. Superficies amplias. Imagínate usar un papel filtro enorme, pues no se puede hacer eso. ¿Y qué es allí? Radiación. En el aspecto de lo que es el calor tenemos tres tipos: calor seco, húmedo y la pasteurización. ¿Ok? En cuanto a lo que es el calor seco, idea rápida, la que te planteé aquí.
desnaturalizar. Desnaturalizar. A ver, chicos, por aquí es un poco sencillo, ¿ya? Tus proteínas están formadas por qué cosa? Por aminoácidos, ¿no? Así están, por aminoácidos, así bien, bien chévere. Ahí está. Los aminoácidos, ¿por qué se unen? Por enlaces peptídicos, que son enlaces fuertes. Pero tu aminoácido, ¿qué busca? Estructuras más complejas. Estructuras secundarias, estructuras terciarias, bueno, secundarias, estructuras terciarias, así. Y luego ya las cuaternarias, que son las que son complejas, ¿no? Así, complejas. Pero cuando pasan de estructura primaria a cuaternaria o a terciaria, ¿por qué se unen? Enlaces débiles, puentes de hidrógeno, eh, interacciones de Van der Waals, enlaces dipolo-dipolo, puertas de London, interacciones iónicas, etc. O sea, son enlaces débiles. Obviamente, en comparación con el enlace peptídico, que es un enlace covalente. Y si es que yo le brindo temperatura, calor, ¿qué hace? Plip, 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 se rompe. ¿Ok? Hago que se desestabilice, le añado lo que sería un poco de actividad, se rompen enlaces, ¿y qué pasa? Pierde actividad al final, ¿no? Al final pierde actividad, ¿qué cosa? Tus proteínas que estarían ahora en una forma primaria, que es básicamente una cadenita. ¿Ok? El calor puede darse mediante dos formas. Mediante forma de llama directa o mediante hornos. Si ya has tenido práctica, quizá hayas podido cultivar, ¿no? Y hay una asita, una asa de platino, con la cual se emplea para poder cultivar colonias, ¿no? O captas una colonia, la pones en tu placa, para poder luego verla bajo lo que es el microscopio, etcétera, ¿no? O tomas una colonia y la inoculas, la cultivas en otro medio. Esa asa de este platino, lo que es hacer es pasarla por la llama directa para que se elimine toda aquella bacteria que haya podido permanecer, ¿dónde? En la asa. Que también contamos con hornos. ¿Qué temperatura van a buscar? Entre 160 a 180 grados centígrados. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo? Por 1 hora. ¿Para qué se emplea esto? Para vidrios, para metales. ¿Qué debes de resaltar? ¿Por qué tan alta temperatura? Bueno, tampoco es tan alto, ¿va? Para poder eliminar, en caso hubieran, bacterias de tipo termófilas, ¿no? Aspecto de la humedad. ¿Cómo actúa el calor húmedo? Coagula. ¿Qué va a coagular? El protoplasma, que como tal es el citoplasma de qué? De la bacteria. Yo coagulo lo que sería el citoplasma. ¿Y para qué se usa generalmente? Para vidrios, para metales también, para reactivos también podría usarse, para líquidos, o sea, reactivos líquidos, etc. Tenemos dos formas, la ebullición y lo que es el autoclavado. ¿Ok? La ebullición básicamente es exponer la sustancia a agua a 100 grados centígrados, al menos por 30 minutos. Mientras que el autoclavado se emplea más que todo para medios de cultivo, que se plantea a una presión de 15 libras por un tiempo de 15 minutos. ¿A qué temperatura? 121 grados centígrados. Eso te pueden preguntar. Apúntalo si es que es posible. Y luego tenemos a la pasteurización, que se da en rangos, ¿no? De 62 a 65 grados centígrados por un tiempo de 30 minutos, o si se plantea por encima de 70 grados centígrados, solo serían necesarios 15 segundos. Chicos, aquí a resaltar, pasteurización asociado a lácteos, ¿ok? Lácteos, ya sea queso, ya sea leche, etc. Y con esto, ¿a quién? A la brucelosis. Sí o sí vas a ver esto, vas a ver sí o sí brucelosis. Y cuando la veas, en tu cabecita, sí o sí, pasteurización, al menos 65 grados centígrados por media hora. ¿Ok? Planteate eso, es importantísimo. Aspecto de radiación, tenemos lo que es la radiación UV, que es la que se suele usar frecuentemente. Como tal, ¿sobre dónde va a actuar? Sobre lo que es el DNA bacteriano. ¿Sí? Quiero que te lleves sí o sí esa idea, ese concepto. Se va a desnaturalizar,
se va a alterar lo que es el ADN y también se va a poblar lo que es el protoplasma o, nacido como lo que es el citoplasma de mi bacteria. ¿Ok? Sencillamente eso. Hasta aquí es todo lo de los agentes físicos. Los agentes químicos son los planteados allí: alcoholes, fenol, sustancias oxidantes, detergentes y gases. Y sabes, te lo voy a resumir. Todos como tal van a actuar ¿sobre qué? Sobre la estructura de la bacteria y como son agentes químicos, van a o bien a brindar la actividad o van a quitar la actividad y van a romper enlaces. Quizá la más resaltante, que me pareció más así interesante, fue aspecto de las sustancias oxidantes, que te decía que actúa sobre lo que son los grupos sulfhidrilos. Y tú te preguntarás, pero Leo, ¿qué es eso? Son los SH. Pero Leo, ¿por qué eso es importante? Porque las proteínas, si tú recuerdas quizá, tienen un enlace llamado el puente disulfuro. ¿Ok? Disulfuro, que se da entre cisteína y cisteína. Y justamente tu cisteína es algo tal que así. Es algo tal que así. Tiene un grupo sulfidrilo. Así que si es que yo oxido el grupo sulfidrilo, ¿qué pasa? ¡Plup! Rompo ese enlace y ¿qué genera eso? Inestabilidad. ¿A qué cosa? A mi proteína y por tanto se desnaturaliza. Así que chicos, aquí otra vez, desnaturalización. Tenemos también la acción de lo que son los detergentes, ¿no? Que lo que van a hacer es actuar mediante como agentes tensoactivos, afectando ¿a quién? A los lipopolisacáridos, ¿no? Lipopolisacáridos, ¿de quién? De la membrana celular. Y hacen que ésta se lise y todo el contenido salga al exterior. En cuanto, chicos, alcoholes, a los fenoles y a los gases, de igual forma, van a desnaturalizar, aunque los gases planteaban que tenían un efecto también sobre las bases nitrogenadas. Pero como tal, si lo quieres resumir mucho, idea rápida, idea importante, todo se resume a que se desnaturaliza, a que coagulas lo que vendría a ser el citoplasma o que alteras el ADN o ARN. ¿Sí, chicos? Listo. Eso de aquí es todo por el día de hoy. He buscado que sea un poco menos de una hora, porque sé que quizá es muy pesado estar aquí 3 horas sentados o 2 horas. Como te comenté, la parte de medidas de bioseguridad ya te lo puedes llenar. Y bueno, como tal, espero que hayas estado atento, que te haya gustado la clase. Vamos a ver ahí con Yoilet para coordinar los siguientes repasos. Así que chicos, muchas gracias, la verdad, por toda su atención y ya los veo pues de aquí a unos días, supongo. Ah, verdad, cualquier duda pues me la pueden hacer, ¿eh? Me la envían por este correo o etcétera, como ustedes prefieran. Hasta luego, cuídense mucho.